era digital. Decimos con Lacan, mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época. Y acá estamos, frente a la cuestión de lo digital, que atraviesa hoy casi todos los espacios donde habita el sujeto actual. El mundo de los vínculos amorosos, el problema de la soledad, el mundo de la crianza de los niños, el tema de la educación, el mundo del trabajo, el mundo de la política y de la seguridad, la esfera de la comunicación política vía el manejo de los algoritmos más sensibles a las cuestiones de la ira y los discursos del odio, el mundo de las nuevas tecnologías en relación a la salud, a los ideales de no envejecer, de inmortalidad, y desde ya el espacio del análisis. Y bueno, no voy a seguir enumerando para dar tiempo al despliegue de estas y otras muchas más cuestiones y cómo lo podemos pensar desde el psicoanálisis. De modo que, bueno, desde Margen Psicoanalítico estamos muy felices y muy agradecidos de tener el privilegio de recibir y poder conversar con los autores de 5 ensayos sobre el sujeto actual. Quiero ahí mostrar, a ver, no sé si se ve ahí el libro, ¿sí? Condensados estos ensayos en este libro, La Era Digital, compilado, coordinado por Agustina Fernández y también quien estuviera a cargo del prólogo, Cecilia Moya. Así que en un momentito nada más voy a presentar a cada uno de ellos. Como ustedes saben, Margen Psicoanalítico es un espacio de formación en psicoanálisis coordinado por Laura Trota y Nicolás Giró, a quienes les agradezco muchísimo la posibilidad de compartir este espacio de encuentros al margen. Y también quiero agradecer a mis colegas con quien compartimos este trayecto de preparación y de lecturas previas: Virginia Elizalde, Teresita Benítez, Patricia Marcone, Mariana Gracia, Silvia Rodríguez. Les agradezco mucho lo que aprendemos mutuamente. Eh, bueno, ahora voy a presentar a nuestros invitados. Agustina Fernández, licenciada en Psicología, recibida con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Psicología por la Universidad de El Salvador, miembro titular didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de IPA, directora del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher de APA, docente del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma de APA, del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba y del Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, coordinadora en Latinoamérica del Working Party sobre especificidad del tratamiento psicoanalítico, supervisora clínica del Servicio de Salud Mental del Hospital de Boulogne-San Isidro. Cecilia Moya, licenciada en Psicología, psicoanalista, miembro de APA, full member de la Asociación IPA, miembro de la Federación de FEPAL. Integra la Secretaría Científica de la APA desde el 2019 hasta la fecha. Fue presidenta de la Organización de Candidatos de América Latina y editora en jefe suplente de Calibán, que es una revista latinoamericana de psicoanálisis. Es docente del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma de la APA y del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Asunción. Es autora de numerosas publicaciones en revistas y libros. Licenciado Diego Luparello, psicólogo, psicoanalista, miembro adherente de APA. Claudia Tapia, psicoanalista con niños y adultos, miembro adherente de APA, de FEPAL y de IPA. Premio Sigmund Freud FEPAL 2020. Segundo puesto Premio Theodor Reik APA Claustro 2025. Miembro de la actual Secretaría Científica de la APA.
Maximiliano Martínez Donaire, psicólogo psicoanalista, miembro adherente de APA, miembro de IPA y FEPAL, se dedica a la práctica clínica con niños y adolescentes y adultos, coautor del libro Psicoanálisis entre lo analógico y lo virtual de APA Editorial del 2023. Javiera Márquez Rosa, psicóloga psicoanalista, miembro de APA, de IPA y de FEPAL, miembro de la Secretaría Científica de APA, donde es coordinadora del espacio clínico y miembro del equipo del Centro de Estudios Blecher, coautora del libro Psicoanálisis entre lo analógico y lo virtual de APA de 2023. Es directora de la revista Out Art Editions, revista virtual dedicada al psicoanálisis y arte. Fue presidenta del Claustro de Analistas en Formación entre los años 2017 y 2020 y es coordinadora de espacios clínicos de analistas en formación. Fue miembro de la comisión directiva de OCAL, Secretarías Clínica entre los 2018 y 2020. Formó parte de la subsecretaría de actualización y contexto de APA entre los años 2021 y 2023, donde se gestó la investigación que dio origen a este libro. Bueno, ya presenté a todos, ahora vamos a ir dando unos minutos para que cada uno presente. Quiero decirles que en esta ocasión me toca ser un poquito o bastante rigurosa con los tiempos para que circule la palabra entre todos, ¿sí? Bueno, empezamos con Agustina. Agustina dice en el libro que desea que este texto sea un punto de partida fértil para que la conversación continúe en relación a la era digital, ¿no? Bueno, ya que estamos proponiendo esta conversación. Y entonces por ahí lo primero que querríamos preguntar es cómo surge la idea de este texto. Y otra cosa, ¿cómo fueron trabajando? Porque trabajaron varios años en un tema que ustedes también lo dicen en el libro, que cuando se está trabajando sobre nuevas tecnologías o inteligencia artificial, mientras se está trabajando en algo, ya muchas cosas resultan obsoletas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas es preguntarte cómo trabajaron en este mar tan movedizo. Te escuchamos. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, por invitarnos. Muchas gracias, Laura, y también Nicolás, por invitarnos, por leernos, por proponernos leernos y discutirlo. Bueno, gracias. Y es un gusto estar acá para poder discutir acerca del libro que escribimos, pero en realidad tener la oportunidad de discutir con ustedes nuestras ideas, que era un poquito lo que les decía en la previa, es un gusto. Así que bueno, allá vamos. Varias cosas, ¿no? Esto último que decís es todo un desafío, pensar la época, esto que incluso lo traías con Lacan, ¿no? La subjetividad de la época. Porque la subjetividad de la época siempre está en movimiento, con lo cual siempre va a haber un movimiento de posta, ¿no? Que siempre va a haber algo nuevo, con lo cual creo que ese es el gran desafío. Y por supuesto que la tecnología trae algo de eso, porque una de las cosas que decimos en este libro de la era digital, y sobre todo al menos en mi capítulo yo lo propongo de un modo bastante como contundente, ¿no? Esto de la inmediatez salvaje, porque el ritmo en el que vivimos actual es un ritmo de lo inmediato, ¿no? Y ese ritmo de lo inmediato pasa rápido, con lo cual es un gran desafío pensar la época y escribir algo que no quede rápido viejo, ¿no? Bueno, esto. Pero les voy a contar un poquito cómo surge la cuestión del libro y cómo nos juntamos a trabajar juntos. En realidad, algo que también charlábamos algo en la previa con Laura. Laura lo traías de un modo muy lindo, que me parece que tiene que ver con cómo nos organizamos nosotros como grupo, porque si bien nos convertimos y nos constituimos en un grupo de investigación, no surgió así. En realidad fuimos un grupo de trabajo que fue convocado por la Secretaría Científica de la APA,
por su, en ese momento, directora científica, que fue Cristina Rosas de Salas, y Cecilia Moya, que forma parte de nuestro libro porque es quien escribe el prólogo y hoy va a tener la posibilidad también de contarles cómo ella vivió y cómo nos acompañó en este tiempo. Nos invitaron a consolidar lo que se llamó en ese momento la subcomisión de actualización y contexto, que pertenecía a la Secretaría Científica de la APA. Y entonces algo de lo que Laura decía hoy es que en principio nosotros partimos como un grupo de gestión, o sea, trabajamos en una gestión para la institución. Pero a poco de andar, la subcomisión nos propusimos sí estudiar la época, sí estudiar el sujeto contemporáneo y los nuevos modos de manifestación o los modos de manifestación entonces, hicimos varias presentaciones, hicimos un recorrido que fue por distintos temas. Trabajamos lo infantil porque tenía que ver con el congreso de la IPA en ese momento, después trabajamos juego porque de lo infantil fuimos al juego, pensamos el juego en la época de Freud y el juego en lo contemporáneo. Entonces rápidamente llegamos a trabajar el juego en línea, y del juego en línea o del juego online, digamos, ¿no? en Internet, surgió una figura que es la del avatar. Entonces investigamos los avatars, que es ese capítulo, ¿no? que leías en los currículums de los colegas, que es un capítulo que publicamos en un libro también de la APA, ¿no? Y que es sobre psicoanálisis y tecnología, bueno, o algo, el título es algo por ahí. Y después de los avatars nos pusimos a investigar metaverso, y luego trabajamos el algoritmo, y trabajamos redes sociales, y trabajamos finalmente biotecnología. Entonces hicimos todo un recorrido a lo largo de 3 años de trabajo juntos, que fue un trabajo de gestión institucional, pero que se convirtió en un trabajo de investigación. O sea, nos convertimos en un grupo de investigación porque leímos, porque justamente nos ayornamos, ¿no? Leyendo lo nuevo, digo, algo de lo actual en relación a los últimos papers, pero también de lo actual en relación a actualizar el psicoanálisis o actualizar la clínica freudiana, que es no el texto último, sino que nuestra lectura del texto actualice el texto, que es un poco la línea en la que estamos trabajando ahora en el Centro Ablejar, que estamos leyendo textos freudianos a la luz de lo actual, ¿no? Bueno, con esa línea de trabajo discutimos todos estos temas a lo largo de 3 años. El grupo original tenía otros colegas, además de los que escribimos el libro, que los voy a nombrar. Estaba Rafael Groisman, estaba Ricardo Spector, Carlos Tach, Tessa Seiferer y todos nosotros, ¿no? Diego Luparello, Maximiliano Martínez Donaire, Javiera Márquez Rosas, Claudia Tapia y yo, digo, éramos todo el equipo. Y a la hora de, cuando terminamos esa gestión, una idea que les propuse y rápidamente todos, bueno, no sé si todos, algunos nos sumamos y otros tal vez no estaban en tiempo de escritura, decidimos que estas discusiones y estos intercambios y estos aprendizajes compartidos, vamos a decir, porque de hecho cuando investigamos también fuimos aprendiendo, no lo sabíamos antes, digo, ¿no? Creo que lo más rico que tuvo el grupo fue que gestamos juntos conocimiento, ¿no? Que tengo la idea de que el psicoanálisis tiene que volver a crear, ¿no? Que hay que poder volver a pensar nuevos conceptos, ¿no? Bueno, actualizar a Freud de ese modo. Y entonces decidimos escribir. Y la escritura ya fue otro momento del grupo, porque ahí estaban todos los intercambios y estaban todas las ideas y todas las lecturas y las discusiones. Nos preguntaban también en la previa de si nos peleábamos, ¿no? Si discutíamos. Discutimos con mucho fervor y tensamos muchísimo las ideas, pero también con mucho respeto, ¿no? Me parece que eso es una de las cosas que rescatamos, al menos, ¿no? Lo digo yo, cada uno tendrá la oportunidad también de decirlo. Nos respetamos mucho en la lectura, nos escuchamos, ¿no? En el punto de vista que el otro trae y tratamos de pensarlo como el otro lo trae y discutimos aportando una idea de cómo lo pensamos de nuevo, y creo que eso es lo más rico. Pero a la hora de la escritura cada uno escribió su texto, digo, ¿no? La palabra ahí se torna propia, porque cada uno sigue su estilo, porque cada ensayo busca su propio camino de investigación, su recorrido, su mayor interés, ¿no? Y entonces, si bien no es un libro, no es una compilación, ¿no? Por eso tal vez también la dificultad de cuando me presentabas, ¿no? Porque en realidad
es un libro coordinado por un grupo que funcionó como grupo de investigación, ¿no? Y esa es una diferencia, no es un libro compilado de diferentes autores que se juntan y que tal vez también son muy ricos los libros compilados, pero tienen otra lógica. Eh, bueno, esto es un poquito la idea del libro, no sé, supongo que te contesté. No sé si querés que me detenga, si querés que pasemos al capítulo mío, si prefiero, no sé cómo la dinámica, cómo la quieren manejar. Eh, si te parece, bueno, marco esto, ¿no? Que decís que se nota en el libro de lo diferente, digamos, el nombre propio de cada uno, pero también temas que atraviesan, por eso marcaba la cuestión, por ejemplo, de la vertiginosidad de los cambios, ¿no? Y de la cuestión del tiempo que me parece que atraviesa todos los capítulos. Si te parece, le damos un momentito la palabra a Cecilia, y después empezamos con las preguntas. ¿Te parece bien? Sí, me parece bárbaro, dale. Yo por eso Bueno, no quería adelantar, dale. dale, no, yo quería hacer un subrayado del prólogo que propone Cecilia, Cecilia Moya, porque trae algo muy interesante, es decir, la riqueza de este tema sin pretensión de cierre, ni de certeza, ni de clausura. Y ella pone énfasis en esto que creo que tiene que ver con lo que acabas de decir, que es el lazo de trabajo. Así que yo tenía ganas de si ella quiere contarnos de esto, del lazo de trabajo. Bueno, bueno, gracias Silvina. Bueno, gracias Laura y Nicolás Giró por esta invitación. Gracias al grupo de trabajo que hizo este libro que me permite acompañarlos y estar presente en cada una en el prólogo, en estas presentaciones que se vienen haciendo, así que estoy sumamente agradecida por eso. Y a vos, Silvina, y al equipo que te acompaña, ¿no? En todo esto. Bueno, en realidad, cuando pensé el encuentro de hoy, pensé que sigo siendo una observadora participante, es decir, ese lugar de margen que permite que uno pueda estar ahí mirando y por momentos entrando y saliendo de la escena y estando en el margen y observando. Y esta fue la experiencia, la riqueza de la experiencia, que me permitió, bueno, precisamente poder pensar alguna de estas cuestiones que traes y que lo pensaba en relación a que, como siempre subraya Agustina, son 5 ensayos psicoanalíticos, no son solo ensayos sobre la era digital. Esto es algo que ella subraya siempre y que yo quiero destacar, porque siempre se mantuvo en esta dimensión del valor psicoanalítico que ellos le pudieron imprimir. Y que yo utilicé una expresión en una de las presentaciones, es donde ellos primeriaron porque todo estaba en ciernes. No es que no había gente que no haya escrito sobre esto, sino que realmente pudieron primeriar y ver los efectos, aunque uno va corriendo detrás de la era digital y siempre va tras esta condición de aceleración. Y en esto que marcas, Silvina, acerca del lazo, eh, vuelvo a lo pensado, a lo que de alguna manera está en relación al lazo, juntos pero no amontonados, ¿no? Sino en una armonía que no es necesariamente esa armonía de un ideal, sino la dimensión de las diferencias. Porque si recordamos algo de lo que Lacan nos enseñó acerca del tema del lazo, es esta distribución en relación al discurso, cómo nos organizamos frente a ese lazo. El lazo no es estar solamente, no es una dimensión de estar juntos. Y creo que si pones el acento en esto, es porque uno trata de asomarse a la interna de un trabajo grupal con marca de lo singular, donde la apropiación de lo que cada uno puede decir justamente en ese nombre propio deviene en ese acto de escritura, que es lo que trato de rescatar esto, ¿no? Entonces, 5 personas que pudieron hacer algo sin convertirse en una sola voz unificada, sino en una presencia de un libro. Y esto me parece que es una dimensión más que importante, ¿no? Para subrayar en esto. La verdad que lo único que quiero rescatar es algo que ya dijo Laura en la previa, cuando antes de salir al aire, y que recata Agustina, que es
que un grupo de trabajo en una institución pueda desmarcarse de ese gran otro y de ese ideal del gran otro que a veces se impone. Y esto es un gesto particular que no solo está el coraje, como subrayé, de escribir en su momento, sino la valentía de poder hacer de eso una experiencia propia de un grupo, que también hace que se sirvan de la institución y puedan ir un poco más allá de eso. Estar también afuera, adentro, al margen y poder disfrutar toda esta producción que nos traen los amigos, colegas. Bueno, gracias. Gracias a vos. Muy bellas palabras. Bueno, si les parece, vamos entrando más en tema, ¿m? Este, de las cuestiones del libro. Por ahí sí preguntarte, Agustina, esto que me pareció un concepto muy central en tu texto, que es acerca de la constitución psíquica, ¿sí? Como, a ver si estás de acuerdo con esto, ¿no? Que hace algunos años podíamos pensar cómo nos influía en nuestra subjetividad la maquinaria de lo tecnológico. Y vos ahora ponés otro tiempo en el que este es el punto de partida, ¿no? La cuestión de lo digital como punto de partida de la constitución psíquica. No sé, me parece que hay otros espejos nuevos que nos constituyen, ¿no? Sí, yo había subrayado eso, me parecía muy importante. Em, sí, bueno, a ver, el capítulo para abrir un poquito, ¿no? Y tomar esta pregunta. El capítulo que yo escribo se llama Cuerpos Digitales, ¿no? Habitantes de una inmediatez salvaje. Y justamente, digamos, toma muchos temas, pero una de las cuestiones que más me interesa es pensar el cuerpo, el yo y el otro, digamos, ¿no? Y ubicar, digamos, estas nuevas, vamos a decirlo así, coordenadas temporoespaciales que la propuesta de la, de la tecnología digital nos trae, incluir esta cuestión de la constitución psíquica, que es lo que vos estás trayendo, ¿no? Porque si nosotros entendemos o sabemos que, digamos, siguiendo a Lacan, por ejemplo, en el Estadio del Espejo, hay un niñito de un año, de 18 meses, ¿no? Que se mira por primera vez al espejo y se tiene que identificar en esa imagen enajenante que le devuelve el espejo, ese otro que en realidad le es enajenante porque es un cuerpo completo ahí donde su cuerpo es fragmentado, ¿no? Pero hay un otro que lo acompaña en ese encuentro con esa imagen que le dice, ese sos vos. Bueno, hay algo de esto que, si uno piensa que esta situación, más allá de que haya acontecido en algún momento, podría ser una cuestión incluso hasta mítica, ¿no? De un primer encuentro con una imagen enajenante que nos constituye en tanto un yo otro, ¿no? Ahí en el espejo, con toda la cuestión que esto implica. Hoy sabemos que los niñitos se encuentran más que con espejos de cristal, se encuentran con pantallas, ¿no? Y la pantalla tiene otra lógica, que no es el espejo de cristal. Y a veces se encuentran con pantallas incluso sin mediación de ningún otro que les diga algo, ¿no? Que sancione algo, que logre armonizar o incluir alguna ley o algún orden entre ese niñito y su imagen, ¿no? O entre esa imagen enajenante y ese cuerpo fragmentado. Entonces no hay quien diga, este sos vos, no sos lindo, sos bonito, sos parecido a, sos, ¿no? Entonces, un poco lo que propongo en el capítulo es que los niños son mirados y divinizados a través incluso de tecnología desde mucho antes de nacer, ¿no? Como antes podíamos decir que el niño era hablado, ¿no? Por los padres. Los padres hoy lo miran en ecografías 4D, ¿no? Y cuando está en la panza, digo, que a veces nos sorprende cuando el niñito de 2 años está con el celular en la mano, la tablet, pero ese niñito fue atravesado por la tecnología mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto hace, y creo que es un lugar y un camino para seguir pensando, no lo cierro,
pero las pantallas tienen otras lógicas, digo, como si duplicaran la fragmentación, porque muestran muchas imágenes en cadenas sucesivas. Las pantallas tienen algo también adictivo, ¿no? Esto creo que era una de las preguntas también que de alguna manera habían armado, ¿no? Que no es lo mismo jugar en pantalla que jugar con objetos. Si el juego ese ha cambiado, porque el juego también forma parte de la constitución psíquica infantil, entonces, bueno, qué espacio se crea con esa pantalla y esa pantalla cuánto permite o no diferenciar una ausencia y una presencia, porque en general la pantalla está siempre presente, entonces no pareciera que no intercala ningún ritmo de ausencias ni de presencias. Bueno, todas estas dimensiones que hacen a la constitución del yo, a la constitución del cuerpo, ¿no? Y también algo de lo que traía Cecilia a los nuevos modos de enlazarse a otros, ¿no? ¿Qué lugar tiene el otro también? Bueno, no sé si por ahí va, tampoco quiero explayarme mucho más, podríamos seguir dialogando sobre esto. Teresita, ¿querés que avancemos preguntándole a Diego Luparello? Bueno, sí, yo preparé una pregunta para él. Su capítulo se llama El migrante, un ensayo sobre la relación del sujeto contemporáneo y su época. Muy interesante cómo habla del migrante. Desplegás la idea de un migrante epocal. No se trata de territorios. Los cambios son tan vertiginosos que no hay posibilidad de asentarse y residir en este presente, lo que hace una característica fundamental del sujeto de hoy, ser un migrante de su propio presente, y el síntoma predominante, la ansiedad. ¿Podrías ampliar un poco estos conceptos que están muy bien explicados en el artículo y bueno, que nos pareció muy interesante todo esto? Y también hablas mucho sobre el super yo parental y el super yo colectivo, y que se produce un conflicto en esto, ya que el sujeto contemporáneo está viviendo una vacuidad, decís, entre dos paradigmas. Bueno, Mm, si puedes desplegar estos temas sí, en bueno, poco tiempo. claro, por eso voy a tratar de desplegar y no desplegando. Pero bueno, muchas gracias por la invitación también. Es un placer y aparte es un placer sentirse leído. La verdad es que hace una diferencia. Eh, sí, yo, la verdad es que, por supuesto que soy miembro fundante un poquito de este grupo y todo este movimiento de investigación que hemos ido haciendo y tenía la intención a la hora de escribir algo que diera testimonio de mi pensamiento sobre lo que fuimos trabajando, tenía la intención de dar un paso hacia algún lugar, hacia un costado y tratar de quizás no tomar, ¿no? Como sumariamente algunas de las cosas que habíamos hablado, sino pensar en otra dirección y me preocupaba y me preocupa tratar de pensar, y esto lo pongo en el principio de mi ensayo, si realmente lo que estamos viviendo tiene un efecto de cambio de estructura, digamos, ¿no? Esa es mi pregunta a la hora de que, bueno, no sé si el ensayo lo logra o no, pero es un intento en esa dirección, de responder a esa pregunta. Y entonces yo tenía una idea sobre que para pensar esto, para tratar de por dónde pensar, por dónde desarmar esta pregunta, ¿no? Por dónde pescar, donde hay realmente un cambio y no un ropaje epocal sintomático en el sujeto, sino de alguna cuestión de estructura. Yo tenía una idea, no sé por qué, porque trabajo con adolescentes, o también trabajo con adolescentes, y me parecía que la adolescencia podía ser un lugar donde uno pudiera pescar algún indicio de lo que se venía, digamos, ¿no? Es decir, en ese lugar de clivaje entre el pasado y el futuro que el adolescente representa, tenía la intuición de que por ahí pudiera pescar algo del devenir del sujeto, digamos, ¿no? Es decir, y entonces me encontré con un texto que es el de Racial, que es el pasaje adolescente, que está
explayado en el ensayo, en donde él trabaja una cuestión sobre los migrantes en Francia y ahí ubica una diferencia entre como el entramado cultural parental, o sea, el que traen los magrebíes sobre una comunidad en París, lo que traen la familia y el choque que había con la cultura parisina, ¿no? Y aparte el rechazo que había, y entonces el lugar, la vacuidad en que quedaba ese adolescente migrante entre esos dos, ¿no? Modelos de esos dos entramados culturales, ¿no? Entonces ahí es por donde entré de algún modo a pensar mi hipótesis de que hubiera un desfasaje por la velocidad. Hemos hablado, ya llevamos un ratito y hemos hablado mucho de la prisa, de la inmediatez, es decir, es algo que insiste mucho como una de las constantes, de los denominadores en común en muchas de las miradas sobre la época, la vertiginosidad de los cambios. Y entonces ahí hice de alguna manera un paralelo entre ese hallazgo que me pareció de racial con los adolescentes magrebíes y el sujeto actual como alguien que queda también en una vacuidad entre un paradigma, que es el paradigma parental de alguna manera, ¿no? Es decir, un conjunto de reglas, normas y valores que se constituyen en el seno familiar y aquel que viene a continuación, que es ¿no? El de los maestros, como Freud siempre es el de los maestros, de la educación, la cultura, como algo que viniera a continuación y que Freud siempre, siempre plantea una especie de coincidencia, ¿no? Nunca plantea una diferencia entre ambos tiempos lógicos de la constitución del superyo, entre el superyo parental y el superyo social, de alguna manera, ¿no? Pero que a mí me parece que la vertiginosidad de los cambios hace un desfasaje y hace una diferencia. Y que en esa diferencia podría haber de alguna manera un cambio de estructura subjetiva, ¿no? Como si hubiera un entramado subjetivo realmente distinto. Y a partir de ahí, bueno, un poco lo dejo como hipótesis a trabajar, bueno, ¿cuál es la sintomatología a consecuencia de esto, digamos, ¿no? Y me parece que la ansiedad es algo que recojo del consultorio todo el tiempo, ¿no? La ansiedad, casi producto de la desorientación, de algún modo, más que la angustia, ¿no? Porque la angustia ante el superyo es la angustia ante una referencia establecida, pero la ansiedad pareciera ser más una especie de desorientación, ¿no? Es decir, como un paso aún más regresivo en relación a ante qué me tengo que angustiar, digamos, ¿no? Es decir, ante qué mandato debo ponerme en conflicto. Y que la ansiedad podía ser el predominio de la ansiedad podía ser de alguna manera algo que guardara relación con la hipótesis de un conflicto o una disociación, un desfasaje entre dos instancias superyoicas. Ese es un poquito, creo que lo logré el resumen de la intención de mi ensayo. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Patricia Marcone, ¿querés avanzar con tu pregunta a Maximiliano Martínez Donaire? Sí, cómo no, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hay un par de temas, ¿no? que me llamaron mucho la atención y hay como una cuestión muy fuerte, Maximiliano, que vos planteás, algo así como que estamos atravesando un tema, un momento donde estamos ante un sujeto intervenido, ¿no? por la tecnología de la misma manera que en algún momento estuvimos en un sujeto intervenido por el inconsciente, ¿no? A mí me parece eso como algo que te pediría si podés desarrollarlo un poco más, porque esta idea de intervenido, ¿no? ¿A dónde vas con eso? ¿Qué es lo que querés plantear? Tengo un par de preguntas más, pero me gustaría escucharte desde ese lado. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos también por la invitación.
Eh, bueno, la idea esta en realidad, un poco arranco el texto diciendo que me parece que la tecnología existe desde el momento que hay un sujeto, ¿no? Por lo tanto, eh, podríamos decir que esta idea del sujeto intervenido por la tecnología está desde siempre, desde que el sujeto humano es sujeto humano. No lo traigo como algo novedoso en sí, ¿sí? Porque Per- me Perdón, parece, Maximiliano, si sí, podés sí, hacer, no sé si ustedes el escuchan bien, si micrófono, podés ok, acercarte un poquitito al micrófono, ¿sí? ahí, perfecto, perfecto. Gracias. Eh, entonces decía que la tecnología está presente desde que está presente la cultura, ¿no? Eh, por eso yo incluso digo, como un poco jugando con esta idea, que a lo mejor la palabra es la primera prótesis que adoptamos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, lo que propongo es pensar qué características le imprimen las tecnologías actuales, o las que están en vigencia actualmente, qué características le imprimen a la subjetividad de nuestra época, que eso sí se puede diferenciar de otras épocas en donde quizás las tecnologías eran otras. De hecho, en algún momento yo recorro un poco la lógica de lo que puede ser las tecnologías de la revolución industrial, la máquina, ¿no? En donde se irradia cierta idea de cuerpo y cierta idea digamos, de funcionamiento mecánico, ¿no? Como eso también imprimió su lugar en en las subjetividades de la época. Y ahora, digamos, viniendo un poco más para acá, en la era digital, ¿qué características le imprimen a nuestra subjetividad contemporánea? Y de alguna manera, digamos, yo, para hacerlo como sintético, hay como tres rasgos que yo destaco de la tecnología digital, pero que en realidad los destaco porque me parece que tienen una incidencia directa en las subjetividades, ¿no? Que son la capacidad de edición infinita, digamos, y a voluntad, eh, la falta de, digamos, de desgaste y de erosión con el tiempo, ¿no? Hay una cuestión como de un eterno presente que nunca se desgasta, y la velocidad de procesamiento, ¿no? Que también se está hablando mucho de la velocidad. Entonces yo, de alguna manera, esas características las voy recorriendo a lo largo del texto, cómo lo podemos observar en las subjetividades contemporáneas. Y, por ejemplo, me adelanto a una de las preguntas que me habían pasado, porque no sé si la tenías ahí para hacerla, en la figura del avatar como paradigma de, digamos, de construcción identitaria, ¿no? Es decir, yo lo que pienso es que la figura del avatar, ustedes saben lo que es, ¿no? Digamos, son esas representaciones digitales que pueden aparecer en un videojuego o en una red social o lo que fuera. Me parece que ahí podemos ver como digo, como una especie de modelo de referencia o de paradigma de los modos en los cuales hoy los sujetos empiezan a construir sus identidades, ¿no? Y que van a estar atravesadas de estos rasgos que yo decía antes. Son editables, no, el avatar no se enferma, no se desgasta, no se muere, digamos, ¿no? Y todo es muy... Me gusta velocidad de procesamiento porque no es solamente una cuestión de aceleración, sino de abreviatura de los procesos. O sea, ya no hay procesos, ¿no? Es decir, es como en la instantaneidad no hay, digamos, si lo llevamos a lo psíquico, no hay trabajo psíquico, no hay despliegue, no hay recorrido, digamos, ¿no? Eso queda abreviado a lo instantáneo. Y el avatar como paradigma de esa construcción se refleja, digamos, hay un fenómeno que, digamos, de que se habló mucho hace un par de meses, creo, que, digamos, que tomó así como estado público, me parece un lindo ejemplo para pensarlo, ¿no? ¿Oyeron hablar de los Terians, ¿no? Que son estos grupos que se identifican con animales, habitualmente perros, zorros, ¿no? Bueno, eh, y de hecho los Terians forman parte de un universo más grande aún, que la palabra que los define son los Otherkin, que son, digamos, todas personas que se identifican con figuras no humanas, ¿no? Pueden ser animales, elfos, dragones, hadas, lo que fuera, ¿no? Y realizan cierta construcción identitaria a partir de eso, ¿no? Entonces, me parece que es como un ejemplo, si bien quizás no sea algo del todo masivo, o quizás no sea algo que llega a nuestros consultorios de una manera así como, sí, masiva o en cantidad, pero me parece que son esos ejemplos que quizás por exageración, pero que nos sirven para pensar cosas que ya están de
de alguna manera circulando, y que tienen que ver con que el paradigma de la construcción del yo soy, ¿no? O quién soy, ¿no? Puede armarse de una manera muy autorreferencial, ¿no? Donde, digamos, las dos ideas que yo un poco destaco en el texto son el autodiseño, ¿no? Y la autopercepción, ¿no? Hoy la autopercepción es una especie de eslogan que se autoriza a sí mismo, ¿no? Cuando dicen yo me autopercibo, y eso ya es como indiscutible, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa idea de lo auto, ¿no? Autopercepción, autodiseño, yo me armo, yo me hago a mí mismo como quiero. Quiero ser un zorro, soy un zorro, me pongo una máscara, camino en cuatro patas, soy un zorro, digamos, ¿no? Y eso está convalidado, porque de hecho, digo, convalidado socialmente, ¿no? No estamos hablando de un delirio, no es alguien que decimos a priori, sino es una psicosis que se cree perro. Se arman comunidades, se juntan en la plaza y andan en cuatro patas y así, ¿no? Y bueno, digamos, juegan es la palabra que me sale a mí, pero ellos no lo viven tanto como un juego, sino que lo definen como algo de identidad, ¿no? En fin, es como un ejemplo, pero me parece transparente para ver lo que me parece que es en estos tiempos el yo, el quién soy, o cómo se completaría la frase el yo soy, puntos suspensivos, ¿no? Que podrían decir. Me parece que si lo observamos y lo escuchamos, sobre todo en los pacientes jóvenes, vamos a ver que hay mucha incertidumbre y vacilación en ese tipo de definiciones. Me parece que las construcciones identitarias son mucho más fluidas, móviles, quizás inestables por momentos. En realidad, y por ahí voy cerrando con esto para no ser muy largo, lo que nosotros, yo en particular, pero creo que mis colegas también, fuimos recorriendo en el libro, es como una observación de lo que empieza a acontecer. En verdad no sabemos bien cuáles serán los efectos, ¿no? Nuestro trabajo no es predecir lo que va a pasar, no sabemos qué va a pasar, pero sí efectos que de a poco empiezan a ponerse en manifiesto. Y si nos apoyamos en esto, que es uno de los ejes, no el único, pero uno de los que yo trabajo, me parece que empezamos a ver en los chicos jóvenes quizás mucha más vacilación y identidades, digamos, menos construidas en base a un otro hegemónico, si se puede decir así, ¿no? Hay como cierta caída del otro hegemónico que ordena, ¿no? Las identidades, las identificaciones, y yo soy así, yo soy así. Es una situación mucho más vaga, diluida, móvil, fluida, en fin. Bueno, me detengo aquí por Bueno, ahora. y eso, a propósito de la identidad, ¿no? Y de cómo se van armando esas capas del yo y las identificaciones y este ejemplo de los Terians, justamente, ¿no? Pensaba que nuestra clínica, ¿no? Cómo trabajar esta idea de historia, cómo trabajar esta idea de recuerdo, qué lugar en el discurso, ¿no? O sea, todo esto, cómo mueve, digamos, a ver qué tipo, digamos, de salida tenemos los analistas a la hora de que, bueno, nos llegan, digamos, situaciones en el consultorio que tienen que ver justamente con estas cuestiones que vos traes, ¿no? Que parece que todo es más inmediato, más fluido, hoy es una manera, luego es otra. Quizás uno lo puede pensar más fluidamente siempre en términos del adolescente, ¿no? Pero vos estás trayendo temas de que, bueno, también lo ves en jóvenes, ¿no? Gente de otra etapa también, ¿no? Sí, creo que el psicoanálisis creo que nos podemos parar en la mitad del vaso lleno o en la mitad del vaso vacío. Podemos pensar que el psicoanálisis es un reservorio, un lugar donde que sigue dando espacio a la palabra, sigue dando espacio al despliegue de algo de lo deseante, digamos, lo podemos pensar como un lugar incluso hasta de resistencia, ¿no? Donde seguimos dando espacio, ¿no? A estos despliegues subjetivos, pero también tenemos que reconocer que el contexto es bastante difícil, ¿no? Para pensar el futuro del psicoanálisis, porque la propuesta discursiva cultural va en otro sentido. Va en el sentido de, tenés un problema, preguntale a ChatGPT, ¿no? Esto de, Claro. digamos, llamar a un psicoanalista y sacar un turno y pagar, tengo que ir 5 años. Si el ChatGPT digamos, todos creo que habremos escuchado de algún paciente o algún conocido que le pide interpretación de un sueño a la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Entonces digo, son las dos cosas. Yo creo que tenemos un valor de reserva
está bueno que lo defendamos y que sigamos ofreciendo ese espacio humano ante tanto algoritmo, pero también tenemos que reconocer que, digamos, que tenemos un margen pequeño de acción porque la cultura avanza como, digamos, con mucha fuerza en otro sentido, digamos. Ujú. Bueno, Sí, y creo que podemos ir directamente al tema de la inteligencia artificial, ya que traes esto de no saber bien los efectos, ¿no? Como que estamos en una tormenta donde hay muchísimos cambios y hay mucha preocupación también, por cómo sigue esto, ¿no? Así que, bueno, Silvia, si querés preguntarle a Claudia Tapia, que es quien trabajó el tema de inteligencia artificial y todos estos avatares que acabas de mencionar, que me parece que vienen muy al punto. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, sí, a mí me gustaría preguntarle a Claudia, que bueno, ella escribió el capítulo de avatares de la subjetividad en la era digital y de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, ella en un momento plantea que sucede en la actualidad que con esta cultura, como venimos hablando, de la inmediatez, de la velocidad, hay un bombardeo de información, ¿no? Que satura constantemente el aparato. Y bueno, como señalás, cuando esto sucede, nos queda como dominar estos estímulos, ¿no? Para ligar toda esta cantidad que recibe el aparato. Y entonces, bueno, leyendo esto un poco me preguntaba, bueno, ¿desde qué lugar, ¿no? Nosotros como psicoanalistas, bueno, un poco esto que decíamos recién, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para ayudar a nuestros pacientes? Y sobre todo esto que vos planteás de que justamente, bueno, el psicoanálisis va como a contra de todo esto, ¿no? Es la espera, es el proceso. Y bueno, ese lugar que a veces uno duda entre adaptarnos un poco o no, o ser eso diferente, ser eso que ponga como, bueno, esos tiempos de espera, ¿no? Ese momento de pensar, de reflexionar, de permitir la angustia también, ¿no? Que me parece que es como tapada, tapada. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a todos por organizar este encuentro. Como dijeron mis compañeros, es muy lindo sentirse leído y que esto sea a propósito de un diálogo, ¿no? Bueno, eh, nos reúne esta interrogante de qué pasa con el sujeto en esta era digital. Y yo pensaba que, bueno, uno de los grandes cambios como psicoanalistas es que a mí me parece que hay algo de la pose del analista que se cayó un poco en esta era. En el sentido de que, bueno, ese analista distante, detrás del diván, ese analista del que no se sabe si está soltero, pero ahora aparece en Tinder, el analista aparece en la pantalla y se ve si hay un cuadro atrás de la familia, no sé, hay como más información. Así que al analista se le cayó la pose. Y menciono esto, quiero empezar mencionando esto porque en nuestras conversaciones, eh, que siempre fueron muy espontáneas en grupo, muchas veces partimos de la clínica, ¿no? Partimos de lo que fuimos observando y escuchando en la clínica como analistas, pero también a nosotros, analistas, atravesados por la época como personas, ¿no? Eh, entonces, esta es una reflexión, digamos, como el analista dentro de la cultura, ¿no? Esta época tiene sus propias insignias e imperativos. Eh, yo menciono mucho el impulso al consumo, ¿no? La inmediatez, la velocidad, la saturación. Eh, y creo que en el fondo la pregunta es, ¿qué tiene el psicoanálisis de valioso para traer o para decirle a esta época digital, ¿no? Y yo creo que la sola escena analítica ya trae un tiempo distinto, una temporalidad distinta, ¿no? Donde necesariamente hay una dupla que atraviesa la duda,
atraviesa la pausa, el silencio, el no saber si se va a llegar a algo o no, el no saber si va a sorprender o no una interpretación, ¿no? Como decían mis compañeros, de pronto en esta aceleración cotidiana hay una sensación de como de presentes continuos que se superponen, ¿no? Y, y yo creo que esta temporalidad, ¿no? de sucesiones solamente, al menos en la sesión analítica, se puede irrumpir con la sorpresa de la interpretación, ¿no? Yo quería, a modo de, no sé, de traer una situación clínica, me acordaba de una pacientita que hace tiempo vino porque tenía mucha avidez para comer. Es una puber. eh, y decía el entorno que tenía mucha ansiedad. Esta nena creció en una familia con mucho poder económico, con lo cual siempre se le ofrecían muchos objetos. Día del niño, varios regalos, mochila nueva cada tanto, qué sé yo. Había una diferencia económica entre la mamá y el papá. El papá no tenía tanto poder económico, con lo cual se tenía que ajustar a lo que él le podía ofrecer, ¿no? Y además, esto no es menor, ella hizo, o ellos hicieron un casting de analistas, o sea, fueron a una sesión con personas diferentes que les habían recomendado, y la nena decidió que quería quedarse conmigo como analista. Entonces, al poco tiempo, o empezamos con 2 sesiones semanales, y al poco tiempo ella se enganchó tanto que pidió una tercera sesión semanal, ¿no? Y si bien era tentador para todos los cánones de lo que es un análisis de alta frecuencia, o inclusive mi propio narcisismo de verme tan deseada por esta paciente, o incluso, digamos, por la cuestión económica que implica la alta frecuencia para el analista, pero pensé en ese momento o me pregunté si en esa demanda de esa tercera sesión había algo de ese tiempo compartido que estaba siendo degradado a un objeto de consumo más. Mm. Con lo cual, te quería decir, Silvia, con respecto a esta pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Con los pacientes hoy en día frente a esta sobreoferta de cosas, de estímulos? Que no hay una regla, ¿no? Porque nosotros trabajamos en el caso por caso, pero justamente en este caso pude advertir que había en esta demanda algo de un impulso de consumo. Entonces le tuve que decir que no, cosa que al padre le costaba mucho en ese momento, ¿no? Eh, bueno, por ahora eso. No sé si quieren entrar con el tema de la inteligencia artificial. Qué interesante lo que decís, Claudia, cómo el analista también puede entrar en esos objetos de consumo. Me parece tan elocuente tu viñeta. Sí, hay que estar despiertos, ¿no? Por eso quería empezar mi intervención diciendo que tenemos que estar despiertos con el material, pero nosotros también como personas parte de la cultura, ¿no? Incluso como analistas, escuchando. Totalmente. Virginia, ¿querés preguntarle a Javiera Márquez Rosas Dale. Bueno, hola, con buenas algo que me noches. parece que también tiene que Sí, ver con lo que me acabamos de dejaron un decir? narciso en la Sí, puerta. por eso, por eso. Sí, porque sí, bueno, me encantó tu ensayo, Javiera. Vos haces una analogía ahí entre el mito de Narciso y el uso de las pantallas tecnológicas. Y planteamos, bueno, el mito de Narciso, ¿no? Que tiene que ver con esto de Narciso ahí capturado por su bella imagen, se sumerge en el estanque y muere. Y podríamos pensar, vos lo planteás en tu ensayo, que
algo de esto se juega en el uso de las pantallas tecnológicas, ¿no? Como que tiene una función similar de atrapar y seducir. Lo que te quería preguntar, que vos lo trabajás súper lindo en el ensayo, es toda la cuestión mortífera, ¿no? ¿Cómo se juega ahí la cuestión mortífera en el uso de las pantallas? Sí. Bueno, me encantó. Esa pregunta va al nudo del ensayo, ¿no? Ujú. Acá la anoté. ¿Qué es lo que haría que la pantalla pueda adquirir un carácter mortífero o Ajá. mortificante, ¿no? A mí lo que me pasó en el diálogo, en el grupo, en el equipo, es que siempre estaba pensando qué pasa dentro del psiquismo, ¿no? O sea, si el psicoanálisis estudiamos los mecanismos psíquicos, yo pensaba, bueno, a ver, ¿qué pasa con estos nuevos objetos, ¿no? Que están ahora en la cultura, este Ujú. ofrecimiento de la cultura, y con todo lo que sabemos del psicoanálisis, bueno, mapear y pensar desde el psicoanálisis qué pasa dentro del psiquismo. Entonces fui a Freud, porque bueno, es nuestro maestro. Entonces, narcisismo, ¿no? Y pensaba en el título, que es Del estanque a la pantalla, Narciso en tiempos digitales. Ujú. Del estanque, ¿no? Haciendo referencia a Narciso, que se mira en el estanque, que se ve bello, que no está atravesado por la castración, se ve perfecto. Tan perfecto se ve que se queda atrapado ahí, se cae y se ahoga, ¿no? Para resumir el mito de Narciso. Ujú. Pero el narcisismo de Freud es otra cosa, ¿no? Freud en la introducción al narcisismo nos plantea como una etapa el narcisismo, un estadio de la libido posterior al autoerotismo. Disculpen, pero yo fui a la metapsicología para entender qué pasaba dentro del psiquismo, ¿no? Por eso es un poco... Entonces, Freud plantea esto, ¿no? Como un estadio de la libido, ¿no? Y creo que Agustín hablaba del estadio del espejo, ¿no? El narcisismo como un baño simbólico, una imagen unificadora de las pulsiones parciales del autoerotismo. Bueno, en Introducción al Narcisismo plantea al yo ideal y al ideal del yo. Y la Ujú. idea que yo propongo es que este encuentro con las pantallas se puede proyectar en la pantalla al ideal del yo, que luego después lo va a desarrollar como super yo. Ujú. Entonces, si el uso de las nuevas tecnologías se vuelve sintomático, ¿no? El exceso, lo que podemos ver es que se da un escenario propicio para esta proyección, para que en las pantallas se proyecte al ideal. Si en las pantallas se proyecta el ideal, lo que sucede, ya sabemos, esta tiranía del ideal, del super yo, tortura al yo, ¿no? Lo achica. O sea que el yo se puede medir con este ideal y quedar atrapado, ¿no? en esta cuestión que podemos pensarla como autoerótica. Ujú. O sea que estos escenarios pueden dar un encuentro, creo que alguien también lo decía, como un encuentro continuo, ¿no? Como si fuera una cosa autoerótica de estar en continuo contacto, ¿no? Que el objeto no se aleja mucho porque hay un objeto que nos da una satisfacción sustituta que está ahí, al alcance. Eh, Algo que yo ponía que es como si fuera que el Fordá freudiano con la pantalla se practica poco, porque en realidad el objeto con un clic y con otro clic y con otro clic lo tenemos siempre a mano, ¿no? Como un cordón umbilical, más que un objeto que se aleje. Y en esta repetición, eh, el sujeto se puede ir alejando del mundo real, ¿no? Quedar, y ahí voy a la pregunta, que era ¿por qué las pantallas pueden ser un lugar mortificante? En la medida que uno se puede ir alejando del mundo real, queda atrapado en más del lado de la pulsión de muerte que con el lazo libidinal con los objetos reales de satisfacción. Ujú. Entonces, acá lo que pienso es que es muy importante que el yo se fortalezca y que pueda reaccionar de algún modo frente a este exceso de estímulo de las pantallas y del mundo digital. Como puede estar a mano para cualquier cosa, ¿no? Para preguntarle que interprete un sueño, es como ya una cosa delirante. Pero bueno, hay un poco otro punto que yo tomo en el ensayo y que tiene que ver con la segunda pregunta, que no me la hacías vos, Virginia, creo que era alguien más que la hacía, que era en relación al duelo. María, Mariana, Mariana, Mariana. claro, Hola, porque como yo Javiera. planteaba la alucinación virtual, la relacioné con la pregunta del duelo. Ujú. Así que si Sí, por ahí la querés un traer, por ahí. poco creo que, o sea,
más por una iniciativa, ¿no? Propia, por un artículo que leí sobre las redes sociales y duelo, ¿no? Y creo que es interesante porque hablan de que esto es para abrir, ¿no? Y quizás el tema de duelo no se tocó, pero sí se habla mucho de la presencia en las redes sociales y el imperativo y todo esto que genera. Y bueno, en algún punto las preguntas que me habían surgido era por esta nota que leí, donde muchas personas, ¿no? toman las redes sociales para tramitar duelo, ¿no? específicamente, o duelos. ¿Cómo vos crees que esto puede influir en la elaboración de los duelos? Considerando que, como vos proponés, que lo que se expone activamente y genera lazos con otro, bueno, en las redes sociales produce subjetividades, si esto, bueno, se corre riesgo de dificultar de alguna manera el proceso ante tanta exposición que insiste, ¿no? Pensando en esto que dijiste, que el Fordá se practica poco, ¿no? Como Fordá propiamente dicho. Y bueno, si puede facilitar la insistencia de rasgos narcisistas o con melancolizaciones, ¿no? Este tipo de exposición como una forma de dispositivo vincular ante un proceso de duelo, básicamente. Bueno, tú sabes que yo leí la pregunta 2 veces y la interpreté de otro modo, pero bueno, me encanta ahora que te escucho cómo es que llegaste a eso de pensar el duelo con las pantallas, ¿no? Porque sí, yo pienso que obviamente siempre es el caso a caso, ¿no? Pero yo planteaba algo de la alucinación virtual, que me parece que tiene que ver con obstaculizar el duelo, ¿no? Alucinar el objeto. Porque para esta idea, que también de nuevo es medio enrollado, por ahí medio apretado, como lo pensé, pero la idea fundamental es que la representación psíquica es interna y la percepción es externa. Pero con la apoyatura de la tecnología, por ejemplo, con los anteojos, ¿no? con los lentes, uno puede ir creando algo, porque esto lo vieron con los avatar, con el metaverso, se puede ir creando una percepción, se puede ir creando algo afuera que se vaya percibiendo como si fuera real. Por eso juego un poco con la alucinación digital. O sea que se puede confundir la representación con la percepción externa. Esto sería un obstáculo para el duelo, porque en realidad en Duelo y Melancolía Freud dice, el objeto no está, ¿no? El yo sabe que el objeto no está, pero si el objeto se puede alucinar de algún modo, obviamente que estamos ya pensando en una situación patológica. Pero me acordaba con esta pregunta que vos traías, que en un momento, no me acuerdo si era con una clase de Avatar, habíamos visto que en Japón se ofrecían unas salas en donde vos te podías encontrar con alguien que había muerto en tridimensión y tener unos días. O sea, una alucinación, ¿no? Aparecía la persona muerta en tridimensión. Bueno, eso me parece que ya sería un extremo. Obviamente que si la persona de ahí sale y no entra en una cosa delirante, no estamos del lado de la patología, y sino de un intento de elaboración, entre comillas, no sé, lo dejo abierto como una pregunta. Pero en realidad lo que pienso, y que es lo que yo planteo, que no es el objeto en sí, o sea, no son las tecnologías, la inteligencia artificial, el metaverso, los juegos online, o sea, no es el objeto en sí lo que puede hacer, puede traer patología o algo mortífero, sino el lugar de ese objeto en el interior del psiquismo del sujeto y la función que cumple, que también puede ser un vínculo lúdico y creativo. O sea, no siempre tiene que ser una relación en la cual alguien quede atrapado con todo esto que yo pensaba de narcisismo, digamos, del lado más mortífero, ¿no? Yendo más a la pulsión de muerte que a la pulsión de vida. Y también me acordaba volviendo a lo de duelo, de una paciente, algo más cercano, y no esa sala de Japón, sino en el consultorio, una paciente que se había separado del novio y que tenía, porque ella trabajaba en edición y en imágenes, un montón de filmaciones con su expareja, y se pasaba horas a la noche mirando esas imágenes y tirada, zambullida en esa pantalla, disfrutando como si estuviera con él. Pero después se despertaba súper melancólica, porque la realidad le decía que estaba separada y que no es que se iba a encontrar con el novio, y llegaba al consultorio
en un mar de lágrimas, ¿no? Claro, también venía un Entonces, poco a eso que vos decías, ¿no? De poder interactuar con otros y que otros también te comenten sobre las imágenes, las cosas que vos ponés y el duelo, algo del duelo o de ese proceso se perpetúe porque también hay una retroalimentación con otros, específicamente y poniendo énfasis en ese tema. Ni hablar de después todo lo que son los gurús del duelo, la inmediatez, ese saber hacer que a veces aparece quizás de estas personas, ¿no? Como referentes a la hora de atravesar un duelo, porque lo contaron y entonces algo de ahí se retroalimenta, ¿no? También, ¿no? Como sí, contrapartida. sí, a lo mejor estas soluciones mágicas, ¿no? Cuando vos decís los gurús del duelo, o cuando aparecen en Instagram a lo mejor soluciones, que en realidad más que soluciones, o pueden o no, pero digamos, ahí volvemos de nuevo al caso por caso. Si sirven para algo elaborativo o si sirven para quedarse atrapados en soluciones que en realidad no lo son y no cumplen una función elaborativa del duelo, bueno, y sí, la verdad que sí, coincido Y con vos, eso, y la totalmente. monetización de eso, ¿no? También, que eso La traen monetización. las redes sociales de este Vos tipo decís como de comprar, pagar Sí, sí, los la likes, verdad que el sí. ver y todo eso, después todo lo que trae aparejado el sistema, ¿no? Atrás. Por ahí me estás haciendo porque en una parte del capítulo yo hablo del algoritmo, de cómo eso se Ujú. empieza Claro, a ujú. alimentar, ¿no? Sí, Claro, sí, claro. sí. Bueno, ahí también, ¿no? Como que se va creando una situación de quedar atrapados, porque como el algoritmo te devuelve lo que vos mismo estás poniendo, no te trae cosas externas. Si estás en duelo, te ofrece más información sobre el duelo. Y ahí también hay un zambullirse en la pantalla que no te deja el libido disponible, digamos, para reconectarte con otros objetos vitales, ¿no? Pero bueno, creo que ahí siempre es el caso por caso de nuestra clínica. A Bueno, Muchas propósito, gracias. perdón, no sé qué plan tenía Silvina, pero lo que No, estaba diciendo Javiera lo asocié con algo que también traía Maximiliano en relación al tema del cuerpo, ¿no? Así que quisiera hacerle una pregunta. ¿Puede ser? sí, claro. Maximiliano, mira, pensé esto porque vos hablas del tema de lo perecedero y cómo también esto impacta respecto de la prolongación de la vida, esto de dejar, digamos, el salto a la muerte, o sea, esta cuestión de la inmortalidad, ¿no? Entonces organicé esta pregunta, dice, en relación al tema del cuerpo y cómo planteas que se ve alterado por la tecnología de diferentes modos, entre ellos el desafío a lo perecedero. Entonces, ¿cómo del psicoanálisis pensar la idea de sujeto por fuera de la castración? Bueno, qué interesante. O sea, si tomamos eso último que decís, creo que es un problema eh, fundante para la clínica psicoanalítica, ¿no? Porque siempre, digo, ese problema con el que se encontró Freud, digamos, ¿no? El sujeto y la castración, siempre hay un intento de evadirla, de esconderla, de negarla, ¿no? Digamos, el problema con la castración es, digamos, el problema princeps, fundador casi diríamos, de la clínica psicoanalítica. Lo que me parece que tiene de característico la actualidad de la mano de la tecnología es que la tecnología va acercando recursos que efectivamente nos acercan a las vivencias, que acá podríamos poner la palabra clave, ilusorias, ¿no? No es que efectivamente vamos a ser inmortales, pero más allá de que no sea realizable, se sostiene como una verdad posible y una verdad que sostiene la ciencia médica fundamentalmente, de que todo desarreglo corporal es abordable, es solucionable, digamos, ya sea digamos, todos estamos bombardeados de información, digamos, de longevidad y qué tenemos que comer y qué tenemos que hacer y qué tenemos que tomar, antioxidantes, proteínas, ejercicio. Digamos, hay como permanentemente hay una discursividad que nos promete
que podríamos no morir. Pero esto no es solamente una cuestión de redes sociales o de gente que quiere vender pastillas, sino que hay proyectos muy serios, científicos, que apuntan a eso, ¿no? Que apuntan a descubrir cómo hacer que una célula no se muera, porque la muerte es como una suerte de programa celular intrínseco de la célula. La célula viva en algún momento muere por causas internas, digamos, ¿no? Esto ya lo decía Freud, además. Y la ciencia está tratando de ver, bueno, ¿y qué pasa si encontramos una manera de que la célula no se muera? Digamos? Entonces, digo, ese sustrato, digamos, alimenta y favorece y sostiene la ilusión de la no castración, ¿no? No porque sea nueva esa ilusión, pero lo que es, digamos, no sé si es novedoso, es que hay más recursos que sostienen esa ilusión con mucha más fuerza y que lo ponen como un ideal, digamos, como un ideal social a cumplir, de algún modo, ¿no? Hoy, por ejemplo, para que veamos cómo es un ideal social que nos interpela, hoy está mal visto, o sea, está mal visto comer harinas o está mal visto no hacer ejercicios, digamos, ¿no? Digamos, hay como todo lo que rodea a la longevidad, al no enfermarse, al no deteriorarse, digamos, todo lo que rodea eso se transforma en un ideal social que a veces incluso adquiere formatos muy superyoicos, digamos, ¿no? Tal cual. Pacientes que se angustian muchísimo porque no pueden bajar de peso o porque tienen una arruga o porque lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo pienso así, digamos, no como un problema nuevo, la relación del sujeto con la castración no es un problema nuevo, pero bueno, lo que la cultura hoy trae con muchísima fuerza es como la promesa y la exigencia de que la castración puede ser evitable, ¿no? Eso así lo pienso. Sí, antes aparecía esta creencia popular de que cuándo se iba a despertar Walt Disney, ¿no? De su Claro, sueño. así es. Laura, Bueno, estoy muy contenta de escucharlos conversar de esta forma, donde hablamos tanto de la velocidad acá. Nos tomamos nuestro tiempo para leer el libro, para poder conversar con ustedes. Así que nada, solamente agradecerles a todos, al grupo de APA, que realmente me parece muy valioso lo que pasó, de que durante 4 años generaran ese espacio de, de comunión entre ustedes y de poder investigar un tema y que cada uno haya llegado a la escritura de un ensayo. Me parece un gran aporte de esta generación de analistas que tiene mucho para dar, como vemos, y bueno, agradecida de esa producción y de que nos hayan visitado hoy en Margen y que podamos, como resistencia, dar este lugar a la lectura de un libro, a la conversación y que seguramente todos los que escuchen este video van a tener ganas de ir a leerlo porque realmente estuvieron todos muy bien y nos expresaron de qué se trata cada capítulo y dan ganas de leerlos. Así que muchas gracias. Nicolás. Bueno, me sumo a las palabras de Laura, la verdad que estamos en sintonía, porque a mí me parecía emocionante el tiempo que llevan juntos trabajando en esto, manteniendo un horizonte ético de no cerrar. Y hay que poder bancar eso, en donde en la velocidad en la que van las cosas, parece que todo lo que se escribió hoy ya caduca mañana, no tiene mucho tiempo de conservarse. Y pensaba en una cosa que encontré dentro de todas las... Hay mucha elaboración que hizo cada uno de lecturas psicoanalíticas, más allá de los saberes que fueron incorporando sobre las tecnologías y lo que pasa en la clínica. Y hay algo que pusiste vos, Lupa, tomando a este autor, a Jacques Racial, que dice que el adolescente probará la eficacia del nombre del padre más allá de la metáfora paterna. Yo les quería preguntar, porque a mí me llevó para dos lugares. Uno me hizo acordar, ¿se acuerdan la época esa de los locutorios, en donde aparecían esos episodios de brote psicótico? De estos chicos que la limaban y se quedaban, no sé, 24 horas ahí en el locutorio.
Y otra escena de contraste en donde yo pensaba, digo, bueno, hay un horizonte alentador, en donde probablemente en algún momento, como todo otro objeto, los objetos tecnológicos también vayan cayendo, por efecto de desinvestidura, por efecto de que algo pierde su eficacia. Pensaba que el otro día vino un chico a la consulta de 19 y me dice, ¿te molesta, Nico, si dejo el celular en la antesala del consultorio? Porque la verdad que quiero hablar del tema y no quiero que después me aparezca el algoritmo. Yo dije, qué bueno, aparece de nuevo esto de poder jugar a la escondida. Aparece de nuevo una significación que le otorga a ese dispositivo donde no lo deja muy en paz, ni para poder hablar de temas que le son tan íntimos que después le aparece el algoritmo. Entonces, bueno, quería preguntarle, la pregunta da mucha vuelta sobre las regulaciones y lo que nos inquieta qué va a pasar con los efectos del sujeto, pero digo, me parece que algo con el tiempo se va también, no se va tan de mambo, de esos brotes psicóticos, alguien que guarda el teléfono y dice que no quiero que me escuche, es alentador, así que bueno, si alguien quiere tirar algún centro es bienvenido. Escúchame, Nico, fíjate también que vos das el ejemplo de los locutorios, pero yo no sé si a ustedes les pasa que no aparece con insistencia los efectos adversos del home office, ¿no? Es decir, de ese espacio, podríamos decir, de no alteridad, narcisista en ese sentido, ¿no? Es decir, en donde alguien queda aislado, encapsulado en una tarea en donde no hay un otro, ¿no? Donde no hay un pequeño, no hay un otro semejante, ¿no? Y que empieza, para mí empieza a ser una manifestación sintomática bastante frecuente, de algún modo, de cómo... Otro aspecto, por ejemplo, es, y creo que está ligado a esto, es cómo de algún modo, y no sé si les aparece a ustedes en el consultorio, la sociabilidad es no es un efecto natural del ser, sino una tarea que hay que procurarse, digamos, ¿no? Es decir, hay que hacer amigos o hay que vincularse como algo que alguien tiene, ¿no?, que ejercer como una tarea del calendario semanal, porque si no, la tendencia natural, ¿no?, de este sujeto distópico el que vamos avisorando, es la de quedarse auto, autosatisfecho, digamos, ¿no? Es decir, que casi lo hemos vivido a partir de la pandemia, la posibilidad de vivir aislados, ¿no? Es posible trabajar, comer, ¿no? Hacer casi el 99% de las cosas sin la necesidad de un contacto, de un vínculo, ¿no? Me parece que es un fenómeno que insiste en la clínica y que creo que tiene que ver con, es otra lectura del narcisismo, digamos, ¿no? Porque Narciso no se cae, digamos, ¿no? Narciso lo que es, no capta la alteridad, digamos, ¿no? Y se cae, ¿no? Es decir, pero de alguna manera lo que falta es un otro ahí, ¿no? Yo Sí, quiero son decir también... algo sobre esta pregunta de Nico, y lo que le estaba contestando Diego, porque pensaba que hay un tema que no dijimos en todo el rato que estuvimos, pero que sí, digamos, hay varias cuestiones que atraviesan todo el libro y atraviesan también nuestro modo de pensar, ¿no?, y de construir juntos, que es que nosotros no estamos ni a favor ni en contra de la tecnología, digo, ¿no? Me parece que esta es una posición, incluso es una posición ética, ¿no?, que tiene que ver con la posición como psicoanalistas. Y me parece que esto que traes, Nico, va a ese punto, ¿no? No es que estamos en una especie de apocalipsis, ¿no?, en donde las máquinas nos van a consumir y no vamos a poder tener un espacio y el vértigo civilizatorio. No digo, no estamos en ese escenario, si bien tenemos una posición de pensar la tecnología, de no darla por sentado, de no tomarla como algo natural, ¿no? Y poder interrogarla y poder interrogar nuestra posición frente a ella, pero también sabemos, ¿no?, que hay muchísimas cosas que los sujetos en cada escena y en cada situación, esto que vos traes de tu paciente, ¿no?, hacen algo con eso, digo, hay algo para hacer con esto, no es que todos vamos a estar eh, como diría, alienados a la tecnología. Pero es cierto que es una tecnología que se presenta con una presencia tan rotunda en la vida que si no estamos un poco advertidos podemos alienarnos fácilmente, ¿no? Como que
como que esa es la posición. Y en ese punto quería también retomar algo de lo que traía Cecilia, que yo lo he dicho muchas veces, pero esta vez no lo dije, y ella lo retomaba, que este es un libro de psicoanálisis. O sea, si bien dice era digital, hace poco una colega de la APA, Cecilia Andrade, me dijo algo que la verdad es que lo tomo. Me dice, tendrían que haberle puesto psicoanálisis en algún lugar, ¿no? Del título, porque en realidad es un título de psicoanálisis, es un libro de psicoanálisis. O sea, nosotros somos psicoanalistas pensando en la era digital, no es un libro digamos, de tecnología. Y también son 5 ensayos del sujeto actual desde el psicoanálisis, ¿no? Me parece que esa como, y por eso está atravesado de la clínica, y me parece que eso es muy rico, ¿no? Y muchos, ¿no? De nosotros, ¿no? Desde Claudia, Javiera y ahora vos, Nico, también lo traes, ¿no? El tema de los pacientes en consulta, que es el lugar en donde tenemos también mucho para poder intervenir con esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Es un gusto poder charlar y discutir entre todos. Sí, realmente me encuentro extraordinario. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pero yo pensaba esto, ¿no? Que en definitiva vuelve la pregunta hacia nuestro lugar como analistas en relación a esto tan epocal y bueno, cómo quedamos ubicados sin caer en una cosa apocalíptica de que vamos a ser reemplazados también, ¿no? No estoy tan segura, ¿no? Así que, bueno, si no hay más preguntas, yo también quiero transmitirles en nombre de Margen que estamos súper agradecidos, y me parece que ha sido una cosa muy, muy enriquecedora para todos. Así que, bueno, que sepan que, Diego, no sé si No, 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 quiere estaba decir. saludando, perdón, Valeria. Ah, ok, ok. Bueno, sepan que queda grabado este encuentro, así que lo podemos volver a escuchar o reenviar o lo que quieran. Muchísimas gracias a todos y bueno, y hasta nuestro próximo encuentro.